Esta reunión está siendo grabada. Muy buenas tardes. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Presidente, llegó una comunicación de la Corporación Nacional Forestal que comunican el lamentable fallecimiento del insigne maestro e ingeniero agrónomo forestal don Claudio Donoso Seges. Falleció a los 87 años, que fue el mayor impulsor a través de sus estudios y proyectos de la conservación de este gran recurso natural renovable que posee el país. Eso sería en cuanto a cuentas, señor presidente. Ya. Presidenta, hoy día vamos a ver un tema que la semana pasada estuvo en sala y por una desinteligencia, diría yo, de alguien que no nos informó de que teníamos nosotros que haber revisado estas indicaciones. Yo conversé con Andrés Meneses el tema y creo que estos temas no deberían suceder, porque quedamos mal como comisión frente a la sala del Senado, producto de que no llegó la información, porque a mí no me llegó ninguna información. No sé si a usted le llegó alguna información de que teníamos indicaciones sin revisar en la comisión. No, señor presidente, estas fueron presentadas con posterioridad en la sala el miércoles pasado. A nosotros no nos avisaron nada tampoco. Ya, pero eso es normal que suceda eso, o hubo una anormalidad llamemos en el trabajo que hicimos como comisión, porque este proyecto lo hemos revisado, se pidió un informe a Hacienda, llegó el informe de Hacienda, entonces no tenía ninguna razón para haber aparecido estas nuevas indicaciones. Entonces ahí es donde yo creo que es normal de que nosotros eso lo hubiésemos revisado en la comisión antes de que se viera en sala, porque la verdad que fue sentido que fue después un bochorno que nos pasó como comisión de agricultura. Bueno, efectivamente, señor presidente, en la comisión no tenemos recuerdo que haya sucedido esto en todos los años que estamos secretariando Agricultura y en otras tampoco, así que la verdad que esto es bien inédito que suceda. Bueno, es de esperar que no vuelva a suceder. Andrés. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hubo una descoordinación a la hora de poder informar de manera adecuada, oportuna y segura a especialmente los integrantes de la Comisión de Agricultura, que fueron los que por lo demás aprobaron este proyecto por completa unanimidad, al igual que la Comisión de Hacienda, la cual no le introdujo ninguna modificación al proyecto aprobado por la Comisión de Agricultura. Efectivamente, después de que el proyecto pasó por las comisiones de Agricultura y de Hacienda, en un proceso de mejora continua que fuimos desarrollando con el SAC a medida de algunas interrogantes que se fueron planteando, nosotros incorporamos algunas indicaciones, como señala la señora secretaria el martes pasado, que se refieren solamente a temas de redacción, de manera que en el fondo podamos asegurarnos de que la ley quede con una redacción que incorpore todos aquellos propósitos o todos aquellos objetivos para los cuales fue presentada y por los cuales ustedes lo aprobaron, especialmente respecto de un producto relativamente nuevo y del cual todavía no sabemos todo, como son los bioestimulantes. El responsable de la tramitación del proyecto desde el Ejecutivo es quien les habla y por lo tanto soy yo quien asume personalmente la responsabilidad por la desinteligencia que se pudo haber producido entre el momento en que las indicaciones fueron presentadas y el momento en el que tenían que discutirse y aprobarse en sala. Son, presidente, indicaciones bastante simples que básicamente consisten en incorporar la palabra bioestimulantes allí donde dice fertilizantes en todos aquellos artículos en los cuales la ley hace referencia a ese tipo de productos, de manera de que no se pueda interpretar el día de mañana de que algunos quedan exceptuados de alguna de las aplicaciones de esta ley. También se incorporan los laboratorios reconocidos por la autoridad, tanto en Chile como en el extranjero, de manera que en el fondo el SAC puede seguir funcionando de manera homologada con los laboratorios que trabajan en el extranjero. También en uno de los artículos se incorpora la palabra productor, allí donde dice fabricante. También, además de eso, el inciso segundo del artículo 15 es modificado en cuanto a que se establece expresamente la posibilidad de que en caso de inconsistencia entre el contenido de la etiqueta y la composición efectiva del fertilizante, el afectado pueda reclamar ejerciendo las acciones indemnizatorias que correspondan de acuerdo a las normas generales. Y finalmente también
agregamos en un par de artículos la palabra otras impurezas, allí donde dice, otros elementos, ahí donde se habla de otras impurezas, también para ir cautelando de manera lo más anticipada posible el estudio que habrá que desarrollar conforme se vaya aplicando la ley, especialmente a los bioestimulantes. Presidente, reitero que la responsabilidad por este aspecto o esta demora en la aprobación de estas indicaciones me corresponde a mí exclusivamente y por lo tanto hago llegar a la Comisión de sus señorías las debidas disculpas, sobre todo considerando que la Comisión de Agricultura siempre ha sido especialmente deferente con el Ejecutivo en general y especialmente con el Ministerio de Agricultura en particular. A partir de ahora quedamos a disposición de las consultas que puedan hacer sus señorías. Doña Alejandra Aburto, que hoy día nos acompaña junto con el director del SAC, ha preparado una presentación que básicamente se compone de un pequeño contexto que ustedes ya conocen acerca de cuáles son los objetivos generales de la ley, y después, con más detalle, podremos ir abordando el contenido específico de cada una de las indicaciones que, como ya dije, son bastante puntuales, menores, pero que de todas maneras tienden a asegurar una debida aplicación de la ley. Presidente, si lo tiene bien, quisiera pedir si le puede otorgar el uso de la palabra a don Horacio Borges, que hoy día nos acompaña en representación del SAC, y posteriormente a doña Alejandra Aburto, que ha preparado una presentación especialmente para esta sesión. Gracias, presidente. Carmen Gloria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero es volver a retomar el tema de la tabla. Yo creo que corresponde que nuestra comisión envíe las condolencias a la Corporación Nacional Forestal por este gran hombre que hizo un tremendo aporte al tema del bosque y a la biodiversidad en Chile. Ahí podemos ayudar en la redacción después, pero yo creo que es importante que respondamos el comunicado y sobre todo le agradezcamos digamos, a él y a su familia la labor y la contribución al país. Lo segundo es que creo que por un tema de forma, primero agradecerle al presidente, digamos, que haya puesto el tema de la dificultad que tuvimos en la sala, porque quedamos medio mal en realidad, porque no se entendió por qué la comisión no sabía de estas modificaciones. Aceptamos evidentemente las disculpas de Andrés y se comprenden, no hay ninguna mala intención en ello, pero creo que es importante que primero usted, por un tema de formalidad, que es muy importante también para no cometer el mismo error que ya vivimos, es que pudiera someter a autorización de los senadores el hecho de hacer, yo leí los cambios, también me parece súper razonable, pero creo que lo primero es que el presidente someta a consulta la disposición de todos los senadores respecto de estos cambios y luego entremos a la etapa de las presentaciones y todo lo que ya tiene preparado el ministerio. Esto no tiene que ver con el fondo porque yo lo leí, como le digo, y creo que son todos para mejorar, pero también para evitarnos esto de pasar a llevar a los integrantes del Senado, yo creo que es importante que usted pueda consultarle al resto de los integrantes cuál es la opinión de ellos respecto de este asunto, presidente, con mucho respeto, pero creo que las formas son importantes. Sí, las formas son muy importantes, por eso para mí fue novedoso de que apareciera estas indicaciones en la sala. Porque lo que correspondía ahí, me da la impresión a mí que era haber retirado el proyecto de la sala para haber hecho estas pequeñas, llamemos, modificaciones a la redacción. Entonces, por eso uno no conoce todos los procedimientos como deben formularse, porque, como digo, como indicaciones deberían haberse visto dentro de la comisión. Presidente. Adelante, senador Lizalde. Encuentro que lo que ha acontecido en esta materia es una falta de respeto. Porque si hay una comisión que está tramitando un proyecto, lo lógico es que el gobierno debe conocer las indicaciones en la comisión, más aún cuando hay un plazo para tramitación, y por tanto que la pega saca tiempo. Si a un senador se le pasa el tiempo para presentar una indicación, el proyecto continúa su tramitación, uno puede ir a la sala y decir, ¿sabe qué? Quiero que vuelva a la comisión porque se me olvidó plantear algo. Entonces a mí me parece que este procedimiento es absolutamente irregular y yo quisiera expresarle a los representantes del gobierno que esta situación no se puede volver a repetir. Como estamos en un espíritu constructivo, nadie hizo esto un punto, pero perfectamente se podría haber negado en sala que el proyecto volviera a la comisión, más aún cuando ni siquiera conocemos el contenido de las indicaciones.
yo entiendo que el plazo para presentar indicaciones mientras este se tramita, no con posterioridad. Y todos tenemos que cumplir con ese plazo. Por cierto, los parlamentarios, pero el Ejecutivo como colegislador. Yo reitero mi voluntad de analizar las indicaciones en su mérito, manteniendo un sentido constructivo, pero no puedo dejar este punto pasar y quería manifestar solo en esos términos a la Comisión, y particularmente a los representantes del Gobierno. Sí, todos sentimos que fue un bochorno para la comisión, diría yo, por un tema de que deberíamos haber pedido, como digo, haber retirado este proyecto para haberlo revisado después dentro de la comisión. Pero bueno, ya es un hecho dado y esperemos que no se vuelva a ocurrir y avancemos. Secretaria, lo que plantea la senadora Carmen Gloria es lo que corresponde pedir a los integrantes de la comisión si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en ver estos cambios. O sea, el acuerdo de la sala fue que el proyecto volviera a la comisión para un informe complementario. En ese sentido, la comisión tiene que pronunciarse sobre las indicaciones, sin perjuicio de los planteamientos que tiene su señoría respecto de la forma en que se presentaron las indicaciones. Entonces, revisemos las indicaciones. Si la sala nos mandata en el fondo a hacer otro informe, revisemos las indicaciones. Como Andrés nos pedía que el director don Horacio Borges tenía alguna presentación, le ofrecimos la palabra a don Horacio. Buenas tardes, presidente, muchas gracias. Un saludo a todos los señores senadores que están en la comisión. No, yo simplemente quería referirme a la importancia, ¿no es cierto?, que para nosotros como Servicio Agrícola y Ganadero tiene este proyecto de ley, ya que en el día de hoy el tema de los fertilizantes no nos permite revisar, fiscalizar a fondo la verdadera composición de aquellos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este nuevo uso de bioestimulantes, que no son otra cosa que sustancias y microorganismos que permiten que las plantas estimulen procesos naturales, también podamos tener una revisión. Y contarles también que nosotros estamos, al conocer el proyecto de ley, ya estamos preparando la implementación de los reglamentos para poder cumplir, que esta norma sea cumplida lo más rápido posible. Así que simplemente eso, y decirle a Alejandra si puede mostrarnos, ¿no es cierto?, la presentación que tiene, entregándonos de alguna manera las diferencias que había entre el proyecto aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados y ustedes. Así que muchas gracias, y en lo que tengamos que ver nosotros, la verdad es que le pedimos disculpas por lo acontecido. Ya. Tiene la palabra Alejandra entonces. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludo a los senadores de la comisión. Voy a compartir la presentación. ¿Ustedes me dicen si ya lo ven en pantalla? Se ve bien. ¿Lo ven? Sí. Ya, bueno, rápidamente, bueno, el contexto ya lo dijo el director nacional, don Horacio, es fortalecer la normativa, la regulación en materia de fertilizante y también poder regular los bioestimulantes, un aspecto que hoy día el SAC no tiene atribuciones. Hay deficiencias en información, deficiencias en el conocimiento que tienen los agricultores en distintos parámetros, no solo de la composición, sino también de la calidad de estos insumos. Bueno, solamente ayuda de memoria de lo que es hoy día el proyecto de ley, su contenido, las ideas centrales del proyecto, robustecer la legislación, aportar mayor información y antecedentes sobre estos insumos a nivel de la información que se declara ya sea en la etiqueta o en la boleta, factura o folleto adjunto. Establece las obligaciones que se declare en estos documentos, toda la información sobre composición y también sobre parámetros de calidad, tanto para los fertilizantes como los bioestimulantes. Vamos a tener también atribución para poder regular
la forma de las etiquetas, los contenidos, el formato de estas etiquetas, y también para poder exigir que se declare forma idónea de uso, ¿ya?, de estos insumos. Voy muy rápido para no quitar tiempo, sabiendo que hay muchos temas por ver. Bueno, también está la obligación de que los distintos participantes de este proceso de la cadena y el ciclo de vida, tanto de los fertilizantes como de los bioestimulantes, se inscriban en un registro único nacional que va a ser administrado por el SAC. También entrega facultades para que a través de un reglamento se establezcan una serie de disposiciones y entre esas poder contar con una clasificación para estos dos grupos de insumos, y también otorga la facultad para prohibir o restringir a un fertilizante, y aquí donde viene una de las indicaciones, y también a los bioestimulantes que constituyan un riesgo para la salud humana, animal o sanidad vegetal, y mantener un archivo público de estos insumos que sean en su momento prohibidos o restringidos. Bueno, y todo lo anterior va en pro de poder velar porque hay una consistencia entre la información que se está declarando, ya sea en las etiquetas o en los folletos adjuntos o en las facturas o en las boletas y guías de despacho, como también en lo que realmente son y proporcionan en sus cualidades hacia lo que es la actividad agrícola y productividad del país. Bueno, ya el director lo mencionó, las diferencias o las definiciones que tienen los bioestimulantes es estas sustancias o mezcla de sustancias que en ocasiones pueden también tener microorganismos que pueden ir aplicados a la semilla, las plantas o la rizósfera para estimular procesos naturales de nutrición de las plantas. Ya, más allá que aporten en algunos casos nutrientes, lo que hacen es motivar un proceso natural de la planta con una serie de objetivos bien específicos como son tener una mejor eficiencia en el uso de los nutrientes, también poder aportar tolerancias a estrés abiótico, aportar atributos a la calidad y también generar una mayor disponibilidad de nutrientes, ya sea que los estén inmovilizados a nivel del suelo o de la rizósfera. Y por su parte, los fertilizantes también pueden ser un insumo de naturaleza orgánica o inorgánica, de origen natural o sintético, que por sus contenidos de nutrientes también van a facilitar el crecimiento de las plantas o el aumento de rendimiento o la calidad de las cosechas, pero en algunos casos también tienen un aporte por su acción a las características físicas, químicas o biológicas del suelo. Eso a grandes rasgos en las definiciones. Bueno, y acá ya entramos en materia con las indicaciones y como ya decía Andrés, el asesor legal del Ministerio, el objetivo de estas indicaciones es mejorar el texto, mejorar su alcance, su comprensión y sobre todo evitar que haya espacios para interpretaciones, ¿ya? Y la mayoría de las indicaciones apuntan en que los distintos acápites o incisos del proyecto de ley esté mencionado explícitamente el término bioestimulante, ¿ya? Para que no se entienda de que en algunas disposiciones sí les aplicaba alguna regulación y en otras no. Otro punto que ya se mencionó es en relación a los certificados de análisis, tanto de los productos importados como a nivel nacional, que puedan también ser realizados o emitidos no solamente por las autoridades competentes de estos países donde vienen estos insumos, sino también por laboratorios que sean reconocidos por ellos o por laboratorios que acá en Chile el SAC autorice. Y bueno, y también se mencionó en relación a, sobre todo por los bioestimulantes, que son un mundo de insumos que se abre hacia el conocimiento tanto de los usuarios como del servicio agrícola y ganadero, poder también tener esa amplitud a nivel de la regulación, de poder establecer distintas regulaciones a nivel de los distintos componentes que se vayan conociendo y que hoy día estaban solamente acontados a composición. Por lo tanto, consideramos que agregar este término, otros componentes, obviamente le da una aplicabilidad, sobre todo para el tema de los bioestimulantes. Bueno, y algo muy concreto es agregar el término de productor, más allá de que se usaba el término de fabricante, porque hay ciertos insumos en que no son producto de un proceso de transformación industrial, de un proceso de fabricación,
sino que también tienen relación con un proceso de extracción, por ejemplo, tenemos ahí las cales, y en algunos casos vamos a tener bioestimulantes que van a ser producto de un proceso de donde se van a generar, porque provienen de extractos de algunas vitaminas, aminoácidos, y donde a lo mejor el concepto de fabricación no aplica en esos casos. Y por último, ya en el artículo 15 hay alguna precisión que hacer, no solamente para agregar a los bioestimulantes expresamente, sino que también dejar en claro que las causales o los motivos por los que un tercero que se sienta afectado, un agricultor que se sienta afectado, no solamente sea en aspectos de la composición de estos insumos, sino que también asociado a los parámetros de calidad. Y esas son las indicaciones, ¿ya? A continuación tenemos un breve resumen de estas indicaciones y bueno, están ahí muy brevemente indicados cuál es el punto del proyecto de ley donde se haría la precisión. Y como ven, y ya lo decíamos anteriormente, varias de esas indicaciones tienen que ver con precisar o incorporar expresamente la mención de los bioestimulantes en cada uno de sus párrafos, de sus incisos. En el artículo 2, por ejemplo, en la letra D, se agrega el concepto o el término de otros componentes, ¿ya? En la letra G del artículo 2 también se agrega este concepto de que hablábamos de los laboratorios reconocidos por la autoridad en el país destino o autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero. Y ya en el artículo 6, inciso primero, donde está la obligación de informar las etiquetas, se perfecciona ese texto porque hacía mención de una composición centesimal, porque estábamos hablando de los fertilizantes, pero ahora que este proyecto también recoge o incluye a los bioestimulantes, esa terminología obviamente no aplica y había que precisar mejor esa redacción, y por eso ahí se habla de purezas y otros componentes. También en el artículo 6, inciso segundo, asociado a las mezclas, se vuelve a hacer una mención expresa a los bioestimulantes, lo mismo en el inciso tercero, donde se habla de los graneles, y ya en el artículo octavo, donde se establecen las disposiciones de la información para la trazabilidad, es ahí donde hemos incorporado el término productor que se suma al que ya existía de fabricante. Y en el artículo noveno, inciso segundo, que tiene que ver con la toma de muestras y análisis de insumos, también se hace la precisión de que estos análisis, estos certificados de análisis pueden ser emitidos no solamente por las autoridades, sino que por estos laboratorios reconocidos por la autoridad en el país de origen. Y finalmente en el inciso 15, en el artículo 15, inciso segundo, se precisa la redacción para incorporar expresamente a los bioestimulantes y señalar que estos incumplimientos también se pueden originar a raíz de deficiencias en la declaración respecto a los parámetros de calidad. Eso es a grandes rasgos y bueno, ya sumarme a las palabras del director nacional del SAC, en donde esta actualización de este marco legal vigente nos va a permitir fortalecer los programas de control y fiscalización del SAC, mejorar la disponibilidad de información hacia los agricultores que utilizan tanto los fertilizantes como bioestimulantes y bueno, contribuir así al desarrollo sostenible y competitivo de la agricultura nacional y hacer hincapié en este conocimiento que vamos a tener tanto el SAC como los usuarios sobre estos insumos respecto a su composición físico-química y sus parámetros de calidad, teniendo presente y en cuenta que inciden directamente en la eficacia agronómica de estos insumos. Eso era lo que teníamos que comentar, señor presidente, y por su intermedio también a los demás senadores de la comisión. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Secretaria, yo creo que es sencillo, deberíamos ir viendo entonces los cambios y para que vamos viendo la votación. Muy bien, señor presidente. La Secretaría preparó un comparado donde está el texto legal vigente, el texto aprobado por la Cámara de Diputados y en general por el Senado,
las modificaciones introducidas por la Comisión de Agricultura en el segundo informe, el texto aprobado por la Comisión de Agricultura en el segundo informe y las nuevas o últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo al texto aprobado por la Comisión. El proyecto cabe señalar que está calificado con discusión inmediata y el Ejecutivo, como bien se ha señalado, presentó un total de 15 indicaciones, de las cuales 9 dicen relación con agregar la palabra bioestimulante para hacer que estos insumos sean regulados por esta ley. La primera indicación dice relación con el artículo primero, inciso final, es la indicación 3 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar en el inciso final, a continuación de la palabra fertilizante, la frase y bioestimulantes. Presidente. Adelante, Carmen Gloria. Presidente, por un tema de economía nomás, me parece que, bueno, no creo que alguien tenga, digamos, inconveniente, porque esto lo conversamos en la discusión y finalmente algunos propusimos que fueran las dos, pero está bien. Tiene que ir la palabra bioestimulante porque obviamente queda mejor así, y por lo tanto será necesario que votemos cada artículo que agrega la palabra bioestimulante a la frase fertilizante. ¿No sería mejor votar todos los artículos de una sola vez que están incluyendo bioestimulantes a la palabra fertilizantes y bioestimulantes? De acuerdo. Sí. Entiendo, son varios artículos. Sí. Que la secretaria los lea todos y los votamos como un paquete. Muy bien. De acuerdo. ¿De acuerdo? Los artículos serían, al artículo primero la indicación 3 bis, al artículo segundo la indicación 3 ter, en la letra C que modifica la letra N, la letra D que modifica el literal P, la letra E que modifica el literal Q y la letra F que modifica el literal T. Asimismo, al artículo tercero la indicación 16 bis, al artículo sexto la indicación 18 bis, letra A, numeral I. Esa. Al artículo 6, 18 bis, letra B, y la letra C. Esas serían las normas que agregan bioestimulantes. Correcto. Ya pide la votación nomás entonces. Ya, muy bien. En votación todas estas letras, indicaciones, perdón. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor, secretario. Senadora señora Carvajal. No está. No está. Parece que salió. Senador Elizalde, ¿cómo vota? A favor. Senador Pizarro. Voy a votar a favor. Vamos a hacer una sola votación, ¿no es cierto? De estas, las que agrega la palabra bioestimulante. Esa es una. Ya, Después okay. tenemos otras que hay que votar independiente. Perfecto, a favor. Señor presidente. A favor. Quedan aprobadas entonces por unanimidad 4-0. Después tendríamos que ir al artículo segundo, la indicación 3 ter en la letra A, que modifica la letra D. Acá agrégase entonces la letra D a continuación de la palabra micronutrientes, la frase u otros componentes. ¿Se ha puesto la palabra? Una pregunta. Porque hay dos O, hay un O y una U. ¿Son conceptos distintos? ¿Son sinónimos? ¿Cómo se entiende el uso de las O y la U? Le pregunto al Ejecutivo. Andrés. Gracias, presidente. Pido la palabra para doña Alejandra Burto, por favor. Ya, adelante, Alejandra. ¿Está Alejandra? Perdón, aquí estoy, sí. Sí.
es I, o sea, es equivalente al I, por eso se habla del U otros componentes. Porque estamos pensando en los bioestimulantes, que pudiese, además de la composición, que dentro de la composición están las impurezas, por ejemplo, poder tener a futuro el conocimiento de que existen otros componentes que también tienen que ser regulados, y por eso es como una sumatoria, y por eso se plantea el U. Pero una pregunta. ¿Los nutrientes secundarios y los micronutrientes son sinónimos o no? No, no, no. ¿Y por qué entonces, antes hay una O, habría que reemplazar esa O entonces? Por una coma. ¿Andrés? Sí, podría ser. Sí. Efectivamente, estamos de acuerdo. Es contenido de nutrientes principales, que puede ser 0 o mucho, cualquier unidad de medida. Sí. Entonces hay que ver si tiene nutrientes principales, nutrientes secundarios, micronutrientes u otros componentes. Sí, pudiesen tenerlos o no estar presentes. Sí. Estamos de acuerdo con que nutrientes secundarios no es lo mismo que micronutrientes, y por lo mismo estamos de acuerdo con la observación de don Álvaro y Elizalde por su intermedio en cuanto a que esa I debiera ser, perdón, esa O, que está entre las palabras secundario y micronutrientes, deberá ser reemplazada por una coma. Mucho mejor una coma, queda claramente separada. Si no, con el O queda igual. Es lo mismo. Y después tengo la duda si al final debería ir una I, una Y, porque es la composición y es el contenido de todas estas cosas. La I, al ser una I, me da la impresión que queda más definido, o sea, queda como más definido. Como una enumeración de aspectos. Enumeración de lo que debe consignar la composición, que pudiera ser eventualmente 0 de alguno de estos elementos. Así es. Por eso mismo, don Álvaro, por su intermedio, presidente, es mejor conservar en esa parte la I bioestimulantes, dado que los estamos agregando con la indicación que acabamos de aprobar anteriormente. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción, secretaria? A ver, diría, composición, contenido de nutrientes principales, de nutrientes secundarios, micronutrientes u otros componentes, impurezas y contaminantes presentes en los fertilizantes y bioestimulantes. ¿Estaría bien? Mejor la redacción como está ahora, señor presidente. Nutrientes principales, nutrientes secundarios. A ver, entonces, para repetir, perdona, la secretaria, Jimena, perdone. Sí. Entonces, composición, contenido de nutrientes principales, nutrientes secundarios, coma, micronutrientes y u otros componentes. Exacto. Coma, impureza, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿La I o la U? Yo creo que va una I, una Y. Porque podría tener nutrientes principales, podría tener nutrientes secundarios y podría tener otros componentes. Otras cosas, sí, otros. El U es como que podría tener uno u otro, y podría tener todos, o ninguno. Entonces yo creo que es una Y. Sí. ¿De acuerdo, Alejandra? Sí, sí, es una enumeración. Ya. Entonces quedaría, en vez de U, quedaría una I. Entonces diría, composición, contenido de nutrientes principales, nutrientes secundarios, coma, micronutrientes y otros componentes, impurezas y contaminantes presentes en los fertilizantes y bioestimulantes. Disculpa, si es que es una enumeración, ¿no quedaría mejor una coma? Micronutrientes, coma, otros componentes, coma, impurezas y contaminantes presentes. Puede ser. Sí. También es una buena sugerencia. Sería continuar con lo que planteó el senador Elizalde, me parece lógico.
¿Ya? Lo que está claro es que no es una U ni una O. No, porque puede ser, Porque claro, puede tener Es una todo. coma, claro, porque lo que puede se tener está todas. haciendo es una numeración De Presidente. posibilidades, sí. ¿Sí? Sí, lo que ocurre, presidente, con su permiso, es que en la primera parte de la definición contenida en la letra D se habla de el ámbito de los nutrientes que deben estar, obviamente, en todo fertilizante para que sea tal. ¿M? Y a continuación de los nutrientes propiamente tales, se habla de otros componentes distintos de los primeros, como impurezas, contaminantes u otros componentes que puedan estar presentes dentro del fertilizante. Por eso en su minuto se hizo esa distinción. No obstante ello, estamos también de acuerdo con la sugerencia de doña Carolina Loyola por su intermedio en cuanto a que reemplazando la U por una coma, de todas maneras el sentido y el alcance de la norma sigue siendo el mismo. Entonces quedaría una coma en vez de I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señor presidente, diría composición, contenido de nutrientes principales, coma, nutrientes secundarios, coma, micronutrientes, coma, otros componentes, impurezas y contaminantes presentes en los fertilizantes y bioestimulantes. ¿Puedo- No, es que si es que es como dice el señor Meneses, son dos Habría que categorías, separar. dos grupos distintos. Si son dos grupos distintos, tiene que haber una Y al terminar la primera enumeración, para distinguirlo del segundo Claro. grupo. Ahora, si son todos partes del mismo grupo, ahí tendría que haber una coma. Perfecto. Entonces, don Álvaro, por su intermedio, presidente, ¿usted sugiere sustituir la U por una I? Una I, sí. Entendiendo que lo primero es bueno y lo segundo es ajeno. Y lo otro son las impurezas. Claro, pues lo si otro llegamos... mal. Son dos grupos distintos. Son grupos distintos. Entonces sería dar una Y. Si son dos grupos distintos, Está bien lo son que dos dice numeraciones Álvaro. sucesivas. Ya, entonces quedará ahí. Está bien lo que dice Álvaro, porque ¿cuáles son los otros componentes? Impurezas, contaminadas, etc. Pero donde dice, perdón, impurezas, coma, contaminantes presentes u otros componentes. Ahí podría ser perfectamente una coma y no I. Después de impurezas. No, porque se refiere a tipos distintos de componentes. Y no, es que los otros componentes son el título, el subtítulo. Las impurezas, los contaminantes u otros componentes son los mismos. Separarlo de lo primero. Exacto. Presidente. Adelante, Andrés. Lo que ocurre es que la incorporación de la frase y otros componentes obedece a que técnicamente esos otros componentes no corresponden o no calzan con la definición de lo que nosotros técnicamente entendemos como pureza, impureza y contaminantes. Por eso es que nos parece más adecuada la sugerencia de don Álvaro Elizalde en cuanto a que señala que, dado que estamos hablando de dos categorías de elementos que pueden estar presentes dentro del fertilizante, en primer lugar los nutrientes propiamente tales y en segundo lugar otras cosas que les pueden ser ajenas, nos parece que la redacción queda más redonda, por decirlo en términos simples, si reemplazamos la letra U por una I, de manera que primero hablamos de los nutrientes y a continuación hablamos de otras cosas que puedan estar presentes dentro del fertilizante, sea a granel o embolsado. Y los bioestimulantes también. Ya, secretaria, entonces, lea cómo quedaría la frase. A ver, diría, composición, contenido de nutrientes principales, coma, nutrientes secundarios, coma, micronutrientes y otros componentes, ahí tendría que ir una coma. Coma, sí. Impurezas y contaminantes presentes en los fertilizantes y bioestimulantes. Sí, ahí las dos Y, las últimas dos Y tienen sentido porque son las impurezas y contaminantes que están presentes en los fertilizantes y bioestimulantes. O sea, estaría bien como lo leyó la secretaria, ¿cierto? Yo creo que sí. Porque terminaría en fertilizantes y bioestimulantes. Sí. Sí es. ¿Ya? Y también impurezas y contaminantes. Correcto. Ya, pida votación no antes. En votación con las modificaciones señaladas. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? Por favor. Senadora señora Carvajal. A favor. ¿Perdón?
A favor, señora secretaria. Muchas gracias. Senador señor Elizalde. A favor, Jimena. Gracias. Senador señor Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. 5 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad la indicación con modificaciones. Ahora corresponde la indicación 3 a la letra G, que agrega a continuación de la frase autoridad competente la siguiente, comillas, o laboratorios reconocidos por dicha autoridad. ¿Se pasa la palabra? Bueno, puedo hacer una pregunta, pero la etiqueta la otorga la autoridad o la otorga el laboratorio. Porque yo entiendo que la etiqueta la otorga la autoridad. Cuestión distinta es que la autoridad puede recurrir a un laboratorio que, por ejemplo, sea privado. Señor presidente, ¿puedo Sí. intervenir? Sí, adelante, Alejandro. Sí, bueno, está en el alcance está en la definición de etiqueta, pero ahí en la definición expresa que se declaran ciertos parámetros que deben tener un respaldo en un análisis. Y ahí es donde hace la conexión con la autoridad y con los laboratorios autorizados o reconocidos por esta. Es otra. Porque el texto impreso o fijado en el envase, en que se identifica el producto contenido y sus características, según las disposiciones aplicables en cada caso, ya conforme a los certificados emitidos por el país de origen por la autoridad competente. Entonces, se está diciendo que la autoridad es la que otorga el certificado. Aquí se está diciendo análisis, de un análisis. Sí. Y en base a ese análisis va a tener los parámetros o la composición que va a ir declarada en la etiqueta. La primera pregunta es, ¿el certificado lo otorga la autoridad? Porque una cosa es decir, mire, la autoridad otorga el certificado y el certificado que otorga la autoridad puede estar fundado en el informe o el análisis de un laboratorio privado. Precisamente por eso hicimos Termino el tiro. Esa es una hipótesis. La autoridad otorga siempre un certificado y obviamente el certificado puede ser por análisis propio que hace la autoridad con sus laboratorios públicos o con un laboratorio privado. Y algo distinto es que no solo la autoridad otorga el certificado, sino que laboratorios reconocidos por la autoridad, que son privados, a su vez pueden otorgar certificados. Entonces, yo quiero precisar quién va a otorgar el certificado. No sé si se entiende el matiz o la diferencia. Lo planteo de la siguiente manera. Vamos al ámbito de la salud pública. El ISP hace estudios y también le encarga a laboratorios privados los estudios. Pero el ISP el que dice, ¿sabe qué me autorizó este medicamento? El ISP. Cuestión distinta es decir, mira, desde el día de mañana el ISP va a poder autorizar un medicamento, pero también lo va a poder autorizar un laboratorio privado con los estudios correspondientes. Son dos cosas distintas. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace responsable de la etiqueta en este caso? ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? ¿Que también los laboratorios privados pueden otorgarlo? Esto estamos hablando en el país de origen. Sí, la etiqueta lleva información, ¿no es cierto? Esa información se sustenta en análisis, y esos análisis pueden ser efectuados por los laboratorios de la propia autoridad del país de origen o por los laboratorios reconocidos por esto, y ambos, dependiendo del caso, van a emitir sus propios certificados de análisis. No sé si lo expliqué muy enredado, pero... ¿sí? Tengo una consulta, sí, yo también tengo la consulta entonces igual, porque una cosa es que yo diga, tenemos un laboratorio que emite un certificado a cierta composición de los fertilizantes, fósforo, nitrógeno, potasio, lo que sea, pero finalmente quien autoriza ese certificado, que es la pregunta, me da la impresión que tiene el senador Elizalde, ¿sigue siendo el Servicio Agrícola Ganadero o no? No, esos llegan con cada partida cuando se importa el producto, el insumo, vienen con todo el respaldo de documentación, y entre esos antecedentes viene un certificado de análisis. Y ese certificado de análisis es el que puede emitir ese laboratorio reconocido en el país de origen por la autoridad competente. Sí, lo que yo entiendo que el que valida que ese producto se pueda distribuir en el país sería el SAC. Sí. Pero teniendo a la vista ese certificado de análisis. Eso análisis, correcto. Claro. Es lo que hace el ICP en el fondo, que también me imagino que los laboratorios generan todo su análisis y el ICP revisa y valida
que ese remedio se pueda distribuir en el país. Y se ve si hay consistencia entre lo que dice ese certificado de análisis y lo que está declarado que en no la están en derechos humanos, así que no está correcto. Permiso, presidente, pero yo vuelvo a tener la duda, porque entiendo perfectamente lo que usted está planteando, pero la pregunta entonces es, ¿este análisis se da por sentado que es verídico o ustedes van a hacer muestras aleatorias? Porque claro, hay un producto X, uno no pretende que el SAC revise todo, pero ante el ingreso de un producto X de un país extranjero que dice que tienen tal cosa, la tranquilidad sería que ustedes verifiquen que eso que dice es así. Ahora, la pregunta es, ¿lo van a hacer en forma aleatoria a algunos productos o del momento que ingrese un producto? No digo cada partida, pero al menos del momento que se autoriza el ingreso de un producto bioestimulante o un fertilizante, ¿habrá una contramuestra que compruebe que lo que dice el laboratorio es real o no? Esa es la pregunta que yo tengo al menos. Por regla general, incluso lo dice la normativa vigente, todo lote de fertilizante, que es lo que hoy día regulamos, tiene que ser sometido a un análisis, a un muestreo y análisis cuando llega a Chile, ¿ya? Antes de que sea nacionalizado. Y establece como una excepción si es que trae los certificados de análisis desde el país de origen, ¿ya? Ya sea emitido por la autoridad o por laboratorios reconocidos por este. Okay. Eso opera hoy día. Eso opera. Sí, pero el tema es que ustedes van a tener la libertad hoy día de hacer muestras aleatorias en cualquier partida y revisar que efectivamente eso se mantiene, ¿sí? Sí, esa facultad siempre existe. Sí. Ya. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna consulta más? No estoy claro, presidente, no estoy claro porque yo insisto, son dos cosas distintas. Aquí lo que se está autorizando no es que el certificado lo emita una autoridad. Estamos hablando de la hipótesis de una autoridad de otro país, del país de origen. O sea, no estamos hablando aquí del SAC. Llega este producto con una etiqueta del país de origen. Aquí estamos diciendo, tiene que venir con un certificado de la autoridad competente o de los laboratorios reconocidos por dicha autoridad. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los laboratorios reconocidos por dicha autoridad? Porque estamos hablando de que puede haber un conflicto de interés, un laboratorio privado, etc. Incluso llevado al extremo, uno podría decir que si en un país determinado ese país autoriza que los laboratorios emitan el certificado, esa es la autoridad competente en ese país, y por tanto ni siquiera sería necesaria esta reforma. Yo por eso dije que hay dos alternativas, o decir, los certificados lo otorga siempre la autoridad independientemente de quién haga el estudio, o la hipótesis más laxa, que la que aquí se plantea, que es que tiene que llegar con un certificado incluso de un privado en la medida que sea reconocido por la autoridad. ¿Cómo se confirma de que efectivamente ese laboratorio está autorizado por la autoridad competente del respectivo país? En la práctica, hoy día, como esto opera en la actualidad, ellos nos hacen llegar todos los antecedentes de su reconocimiento ante la autoridad del país de origen, ¿ya? Los interesados dicen, este laboratorio está autorizado en España, por ejemplo, y nos hace llegar toda esa documentación que respalda esa condición o esa situación. Y el SAC genera una nómina de los laboratorios que están con ese reconocimiento en el país de origen. Porque hago presente que la regla general es que toda partida, todo lote, tiene que ser sometido a un muestreo y análisis al llegar a Chile, con excepción de cuando vienen respaldados con estos certificados de análisis emitidos por estos laboratorios reconocidos o por las autoridades propiamente tal de los países de origen. Entonces el SAC mantiene y obviamente actualiza permanentemente esta base de datos o esta lista de estos laboratorios reconocidos en origen. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, adelante, Andrés. En resumen, y si esto contribuye a despejar las consultas que se han formulado acá, en este caso, lo que el SAC hace, como bien decía doña Alejandra Aburto, es en principio
fiscalizar todos los fertilizantes que llegan importados desde fuera de Chile. Ocurre que en casos excepcionales en los cuales existe un convenio entre el SAC y su homólogo del extranjero, ese trámite puede ser obviado cuando viene este certificado emitido por el SAC extranjero o por algún laboratorio reconocido por ese SAC. ¿Para qué efecto se reconoce por parte del SAC extranjero ese laboratorio? Bueno, para ampliar justamente el ámbito de acción de laboratorios que pueden colaborar con esa tarea de emitir estos certificados. Y como esta cosa funciona de manera recíproca, así también aquellos fertilizantes u otros productos que se exportan desde Chile hacia el extranjero a esos mismos países, así también los países de destino van a también a reconocer ese certificado emitido por el SAC o por el laboratorio reconocido por el SAC como una forma de facilitar el flujo y la fiscalización de estos productos. Con todo, queríamos reiterar, como planteaba doña Carmen Gloria Aravena por su intermedio presidente, de que todos los productos que ingresan a Chile vía importación son susceptibles de ser fiscalizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, sea que tengan o no esa certificación de la cual estamos hablando en este punto. ¿Le ofrece la palabra o lo llevamos a...? Yo, presidente, voy a votar en contra y voy a explicar por qué. Porque a mi entender el certificado tiene que otorgar la autoridad del país de origen. ¿Y la autoridad competente cuál es? Cada país determina. Si un país determina que en ese país la autoridad competente es el servicio público correspondiente o los laboratorios privados reconocidos, esa es la autoridad competente. Si nosotros, o sea, lo que quiero decir es que esa hipótesis no deja fuera lo que quiere el Ejecutivo. Pero la redacción que plantea el Ejecutivo, a mi entender, es demasiado laxa. Porque podríamos hablar el día de mañana de laboratorios reconocidos por dicha autoridad, pero reconocidos ¿para qué? Se entiende que es para entregar los certificados. Yo creo que ya es un enredo, eso podría, o sea, yo prefiero dejarlo como está, la autoridad competente. Cada país determinará cuál es su autoridad competente. Puede ser que en algún país la autoridad competente también sea el laboratorio privado, pero no creo que sea necesario extenderlo en la frase, en la redacción. Presidente. Señor presidente. Te ofrece Carmen Gloria. Es que lo que pasa es que lo que planteó el señor Andrés Meneses, yo creo que viene a clarificar la preocupación nuestra que tiene que ver con este país que tiene convenio, porque podría ser, voy a decir una cosa, claro, porque hay países serios respecto a los temas agrícolas, de los convenios internacionales, no sé qué, y otros no tanto. O sea, tampoco podemos pretender creer que la humanidad, que todos los productos son iguales de buenos, hay tantas, digamos, restricciones o regulaciones como hay en un país como el nuestro, que es bastante serio en este ámbito. Entonces, yo creo que lo que faltó quizás ahondar o profundizar un poco es que el que Chile tenga convenio con otro país respecto a estos temas que tienen que ver con el servicio agrícola y ganadero requiere ciertos requisitos y condiciones que seguramente no son menores. Chile es un país exportador de productos agrícolas, por lo tanto, y requiere insumos importados, sobre todo fertilizantes. Entonces, me imagino que si tienen convenios, no son convenios como tan simples. O sea, usted exige ciertos requisitos para poder confiar en el otro país que le está exportando este tipo de productos. Entonces, yo creo que quizá eso pudiera ayudar a entender la redacción. Porque a mí me clarificó un poco el hecho de lo que planteó Andrea. No son todos los países. No todos cumplen con estos requisitos. Así es. Andrés. Tomando la opinión de don Álvaro Elizalde por su intermedio, quizá, y para acotar esta propuesta del Ejecutivo estrictamente a los efectos de la indicación, quizá lo que podríamos hacer es hablar o sustituir la indicación que dice o laboratorios reconocidos por dicha autoridad, agregando la frase para estos efectos a continuación de la palabra reconocido, de manera que la indicación quede redactada como sigue: o laboratorios reconocidos para estos efectos por dicha autoridad. ¿Para qué efectos? Para los efectos de la certificación del etiquetado en el país de origen, de manera que en el fondo no quedemos con ángulos muertos, y de esa manera me parece a mí que estamos recogiendo adecuadamente las preocupaciones manifestadas por don Álvaro Elizalde por su intermedio, presidente. Después de la palabra. Eso acota por lo menos el tema del reconocimiento. No lo deja tan abierto. La propuesta del señor Meneses. ¿Sí? Ya, yo no voy a votar en contra, me voy a abstener después de eso. Voy a moderarme.
A ver, entonces, ¿cómo quedaría la redacción final? Porque yo entiendo de que la autoridad competente de ese país se basa en sus laboratorios y tiene, a ver, la confianza de que sus laboratorios lo que dicen es lo que es. Porque igual al llegar a Chile, tenemos nosotros el SAC que tiene que hacer los análisis, hacer las revisiones, a ver si la información que viene de ese producto es lo que dice, llamemos, la etiqueta o lo que dice el informe de su laboratorio. Así yo lo entiendo. Entonces, yo no le veo mayor dificultad confiando en que en los productos que ingresan al país son revisados. Presidente, perdone, pero yo creo que queda, perdón. A ver, Carmen Gloria. No, sí, solamente que yo creo que queda mejor la redacción con la propuesta de don Andrés Meneses. Se circunscribe mucho más. Una consulta. Presidente, ¿puedo hacer una consulta? Adelante, senador. Yo entiendo que la autoridad competente en la primera parte del texto en Chile es el Servicio Agrícola Ganadero, ¿o no? ¿Sí? No, es la autoridad del otro país en este caso. Porque es del país de origen. No, pero estoy hablando de la autoridad competente nuestra. Ah, el SAC, sí. El SAC. Bien. Si es el SAC, en la segunda parte dice, o a los resultados de los análisis realizados localmente en laboratorios reconocidos por el Servicio Agrícola Ganadero. O sea, en lo que viene de fuera, estamos reconociendo que aceptamos los productos que la autoridad competente del país acepta como tales, pero acá los sometemos igual a los resultados de los análisis realizados en laboratorio. Y esos análisis son los que reconoce el SAC. Entonces tenemos un doble control siempre. El de la entidad extranjera, cualquiera que se llame, no sé cómo se llamará, en Argentina tiene un nombre, el equivalente al SAC. Y en Chile lo hacen los laboratorios que el SAC reconoce. Si no tiene ese reconocimiento, entonces no se acepta lo que viene de fuera, por muy certificado que esté por la autoridad competente del país de origen. Si eso es así, no debiéramos tener problema con la redacción como está. Andrés, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, presidente. En un postrero esfuerzo por también poder contar con el apoyo de don Álvaro Elizalde, que como agricultura para nosotros es importante, sugiero adicionar... Ya, los demás nos dais por descontado, ya. No voy a empezar a oponer, entonces... Nos interesa el apoyo de todos, don Jorge. Es la unanimidad, en este caso yo. Ahí arreglaste. En el proyecto pasado eras tú, en uno pasado eras tú. Efectivamente. Mire, sugiero la siguiente redacción, si me permite leerla, presidente, agregando otra pequeña frase para acotar aún más el sentido de esta norma. Dice letra G, etiqueta, texto impreso o fijado en el envase en que se identifica el producto contenido y sus características, según las disposiciones aplicables en cada caso, conforme a los certificados, y ahí agregamos, de análisis emitidos en el país de origen por la autoridad competente o laboratorios reconocidos para estos efectos por dicha autoridad, o a los resultados de los análisis realizados localmente en laboratorios reconocidos por el Servicio Agrícola y Ganadero. Con esa última parte, presidente, evidentemente que también contemplamos o confirmamos lo que señalaba don Jorge Pizarro por su intermedio en cuanto a que desde el punto de vista legal estos productos van a contar con 2 checks para poder ingresar legalmente al territorio. Muchas gracias. ¿Qué le parece, senador Elizalde? Sí, está bien. Y además estoy de acuerdo con lo que plantea Jorge, pero creo que la indicación lo recoge. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo entonces todos para que se tome la votación? ¿Con esta última redacción? Vamos. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Ya. Someto a la votación. Secretaria. Muy bien. Senadora, señora Aravena, ¿cómo vota con las modificaciones antedichas? A favor con las modificaciones, secretaria. Gracias, senadora. Senadora, señora Carvajal. No está Loreto. Está. Senador, señor Elizalde. A favor. Gracias. Senador, señor Pizarro. A
favor. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. 4 votos a favor, que ha aprobado por unanimidad la indicación con modificaciones. Ahora corresponde irnos a la indicación 18 bis, al artículo 6. Letra A, doble I. Acá, señor presidente, por su intermedio quiero hacer una consulta a la señora Alejandra Aburto, porque ella señala que se quiere eliminar la composición centesimal, pero la indicación no hace mención al respecto. No sé si yo lo entendí bien o no, porque la indicación que tenemos que ver dice: reemplaza la frase e impurezas y por la frase cuando corresponda u otros componentes impurezas o. Entonces, el artículo 6 diría: los fabricantes, formuladores, productores, comercializadores, envasadores, importadores y exportadores de fertilizantes envasados deberán informar en sus etiquetas la composición centesimal de los elementos nutrientes cuando corresponda u otros componentes, impurezas o contaminantes, y asimismo los parámetros de calidad que contienen de acuerdo con las normas dictadas por el servicio y su forma idónea de uso. En especial deberán señalar la solubilidad del compuesto y granulometría según corresponda, el origen y fabricante, la fecha de importación o fecha de fabricación o producción en el país y el lote del producto, sea nacional o importado. Sí. Señor presidente, ¿sí? Alejandra. Tiene razón Jimena. La verdad es que más que eliminar es acotarlo, por eso se colocó el cuando corresponda solamente a aquellos casos que tienen que ver con los fertilizantes. Y en los otros casos se agregan las otras circunstancias o situaciones que se están enumerando ahí. Pero tiene razón Jimena, que no es que se elimine, se acota y con el cuando corresponda. ¿Ya? ¿Se puede hacer la palabra? ¿Estaría bien la redacción entonces, secretaria? Sí. Sí. ¿Ya? Pido la votación entonces. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Por favor, Jimena. Gracias. ¿No está la senadora Carvajal? No. Senador señor Elizalde. A favor. Gracias. Senador señor Pizarro. A favor. Señor presidente, A favor. queda aprobada por unanimidad por 4 votos a favor. Y ahora corresponde la indicación 32 bis al artículo 9, que la 28 bis. 28 bis. El presidente de la República, para agregar a continuación de la palabra fabricante la frase o productor. ¿Se puede hacer la palabra? Presidente, ya lo explicó en detalle la señora Alejandra Aburto, que en el fondo tiene que ver con que efectivamente, sobre todo en el ámbito de los bioestimulantes, más que la palabra fabricante, podría ser productor. Por lo tanto, yo no tengo observaciones al respecto. ¿Ya? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Pida la votación, secretaria. Senadora Aravena, ¿cómo vota la indicación 28 bis? A favor, Jimena. La senadora Carvajal no está. Senador señor Elizalde. A favor. Senador señor Pizarro. Sí. Señor presidente, A favor. queda aprobada por unanimidad por 4 votos a favor. Ya. La indicación 32 bis del presidente de la República para reemplazar en el inciso segundo la palabra del a continuación de la expresión autoridad competente por la frase o por laboratorios reconocidos por dicha autoridad en él. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, está relacionado con lo anterior también. ¿Corresponde hacer el mismo cambio o no? Pregunto al Ejecutivo. ¿El cambio de redacción?
Eso iba a decir, presidente. Efectivamente, donde existe la misma razón, existe la misma disposición y por lo mismo es que sugerimos que a continuación de la palabra reconocido se agregue la frase para estos efectos, por dicha autoridad y continúa. ¿Estamos de acuerdo todos? Estamos de acuerdo, absolutamente. Ya, secretaria, pida la votación. Presidente, una consulta. En la tercera columna está marcado con verde la palabra emitido. Por su intermedio, preguntar al Ejecutivo si es emitido o es emitidos. ¿Es un solo certificado? Porque dice, el servicio podrá prescindir del análisis fertilizante y estimulante importados cuando estos cuenten con un certificado y parámetros de calidad. ¿Es un certificado de composición y parámetros de calidad el mismo o son dos certificados? No, pues emitido es uno solo. Un Es uno certificado de composición y parámetros de calidad emitido. Ya, perfecto, era una duda. Es singular. Ya. En votación entonces la indicación 32 bis. Senadora Aravena. A favor, secretario. Senadora Carvajal. Senador Elizalde. Yo, en la medida que la disposición dice podrá, voto a favor, porque eso significa que el servicio igual, si les genera sospecha, puede no, o sea, no está obligado, podríamos decir, a darle validez a estos certificados y a todo el efecto correspondiente. Así que, entendiendo que dice podrá, voto a favor. Gracias, senador. Señor Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado entonces por 4 votos a favor. Ahora vamos a la indicación 37 bis. Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente del artículo 15. Si el fertilizante o bioestimulante resultare con una composición o parámetros de calidad diferentes de los expresados en la etiqueta o en la información adjunta a la boleta, factura, guía de despacho o folleto, el usuario tendrá derecho a demandar judicialmente cuando proceda el pago de la indemnización correspondiente conforme a las reglas generales. Entonces la palabra. Andrés o Alejandra. Gracias, presidente. Como lo habíamos señalado al comienzo de la presentación, esta modificación al inciso segundo del artículo 15 tiene por finalidad, primero que todo, incorporar también a los bioestimulantes a las posibilidades de acciones legales que puedan ejercer los afectados en los casos o en los supuestos de este proyecto, perdón, de este artículo, y además también incorporar la frase o parámetros de calidad en aquellos casos en los cuales también sean aplicables tanto a fertilizantes como bioestimulantes. Nuevamente, esta propuesta de redacción viene a cumplir un propósito de evitar que queden ángulos muertos dentro de el abanico de posibilidades de aplicación de esta ley. Quedamos atentos a las consultas de su señoría. ¿Supuesto la palabra? Yo no tengo observaciones, me parece bien, porque una cosa es la composición y otra son los parámetros de calidad en cuanto a las características que obviamente va a tener el bioestimulante, que no necesariamente tienen que ver con la composición, con la solubilidad, con la granulometría. Hay varios aspectos que son importantes de considerar, que no es solamente la composición, y por lo tanto yo encuentro que enriquece la palabra parámetros de calidad, absolutamente. Entonces la palabra. En votación, secretaria. Votación la indicación 37 bis. Senadora Aravena. A favor. Senador señor Elizalde. A favor. Senador Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad por 4 votos a favor. Y se despacharon las indicaciones en su totalidad, señor presidente. Eso son todas. Bueno, entonces ahora esto se va a sala nuevamente, secretaria. Sí, así es. Me imagino que los jefes de comité están conscientes de que esto era muy rápido y debían colocarlo en tabla pronto. Entonces. Presidente, una consulta. Mire, va a tener que elaborar un nuevo informe, obviamente, la Secretaría, pero al menos esta semana en el programa
digamos, de proyectos que vamos a ver no está, eso no quita que se pueda cambiar. Yo le agradezco al senador Pizarro hace pocos días que planteó que tuviera urgencia este proyecto para ser presentado nuevamente esta semana, porque es un proyecto muy, muy importante para el país, ya no sería redundante volver a decirlo, y requiere urgencia su tramitación. Y lo mismo el tema de apicultura, que vuelvo a insistir en que usted como presidente pueda apoyar, digamos, la aprobación pronta de ese proyecto, que todavía tiene varios trámites pendientes. Gracias. Sí. Pero como el Ejecutivo no atrasó un poco acá, le va a colocar más fuerza a sacar este proyecto más rápido, estimados senadores. No sé qué otro tema tenemos, secretaria. Nada más, señor presidente. Solo recordar que el proyecto está con discusión inmediata, así que debería verlo luego esta semana a la sala. Sí. Bueno, habiéndose cumplido entonces el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. La grabación se ha detenido. Presidente, adiós. Adiós. Gracias. Gracias.